Hola, bienvenidos a otro episodio de Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre un acontecimiento muy importante que tiene que ver justamente con el día de hoy, que estamos en elecciones presidenciales en Colombia y la historia es de básicamente hace 50 años, ¿sí? De unas elecciones que marcarían, por así decirlo, el fraude electoral en este país. Corría por allá el año de 1970. Dos candidatos presidenciales acá en Colombia entrarían entonces en la carrera pues justamente para ser presidente de la República. Misael Pastrana Borrero, por un lado, quien adjudicaba todavía el seguimiento de lo que iba a ser, de lo que había sido la creación del Frente Nacional en 1958, Frente Nacional siendo entonces pues una coalición bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, en, en contra pues de lo que había sido la dictadura del otro candidato, que era Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla había sido dictador de Colombia en 1953 por sus intentos de mantenerse en el poder eh, de forma pues un poco extrañas, por no decir ilegales, hizo que entonces pues los partidos conservadores y liberales en los años 50, por allá en 1957, crearan entonces el pacto de Benidorm y de Sitges, que pues básicamente fue la creación de una junta militar que reemplazaría entonces a Rojas Pinilla. Y entonces, pues a partir de ahí se crearía lo que es el Frente Nacional, en el que por 16 años el Partido Liberal y el Partido Conservador se dividiría. Entonces los comicios, la Cámara, el Senado y digamos un presidente liberal o un presidente conservador nominaría pues el país por 4 años, digamos un liberal, 4 años después un conservador y 4 años un liberal y después 4 años un conservador. Eso, resumidas cuentas, lo que había sido, lo que había pasado con el Frente Nacional. Entonces llegamos a 1970. Rojas Pinilla había creado la ANAPO. Su partido, digamos que terminó siendo llamado de forma popular la tercera fuerza, porque pues justamente iba en contra de ese bipartismo del Frente Nacional entre pues, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y todo entonces decantó en un 19 de abril de ese año, de 1970, en el que al principio del día, básicamente todo el mundo, incluido la Registraduría Nacional, y pues todas las emisoras radiales, la más popular en esa época siendo Todelar, empezaron diciendo, y hasta bien entrada la noche, hasta como las 10 de la noche de ese día, que el nuevo presidente de Colombia iba a ser Gustavo Rojas Pinilla. Al día siguiente, y aquí es donde empezó pues aquí que pues el dicho ese como nos fuimos a acostar con un presidente, a dormir, pues nos fuimos a dormir con un presidente y despertamos con otro. Porque al día siguiente la Registraduría Nacional, de una forma muy extraña y sospechosa, estaba llamando entonces a que Misael Pastrana Borrero era el nuevo presidente de Colombia. Y todo empezó más o menos como en la tarde-noche del 19 de abril, cuando entonces el entonces ministro de gobierno Carlos Augusto Noriega, conocido como el Tigrillo, empezó a decir como, oiga, no me está gustando pues que todo el AR y pues estas vainas radio, pues estas emisoras radiales estén pues pasando esta información pues al público de que Rojas Pinilla está ganando. Este señor Carlos Augusto, el ministro de gobierno, entonces llamó o pues obligó básicamente a Todelar y pues a todas las demás emisoras y periódicos que los únicos escrutinios que se iban a transmitir eran los de la Registraduría Nacional. Ahí empezó como a que pues, todo este asunto empezó como a verse raro, ¿no? Otra de las cosas es que se empezó a ver después de esto a funcionarios del partido, pues, del Frente Nacional, dentro, digamos, los jurados de votación, o sea, en los lugares donde la gente iba a votar. Se empezaron a ver entonces estos funcionarios y, pues, específicamente, pues, fue muy sospechoso realmente. También empezó entonces a suceder
unas cuestiones muy extrañas, digamos, en varios departamentos, especialmente, digamos, en Nariño y en Sucre, especialmente en Nariño, ya que, digamos, en Nariño empezó a ganar Rojas Pinilla con alrededor de 36.000 votos contra 29.000 votos de Pastrana. La tendencia, sin embargo, a las 3 de la mañana más o menos del 20 de abril, la tendencia había cambiado. Y según el periódico El Tiempo, Pastrana aventajaba a Rojas Pinilla por 52.000 votos contra 28.000. Y lo raro justamente pues viene con esto. Acá cito, eh, lo que sí atenta contra la más elemental lógica es que un boletín de las 3 de la madrugada del lunes y con un total de votos superior, un candidato tenga un descenso neto de su número de votos con respecto al boletín de las 10 p.m. del domingo. O sea, es rarísimo. Y eso fue lo que pues, le sucedió a Rojas. Que de un momento a otro, en vez de, digamos, de que sus votos avanzaran, al menos, por lo menos mínimamente, perdió cerca de 8.000 votos, digamos, en el departamento de Nariño. Y algo similar sucedió, por ejemplo, en el departamento de Sucre. Para muchas personas, pues el fraude obviamente fue evidente. Incluso el mismísimo ministro de gobierno, el Tigrillo, uh, lo reconocería en un libro que él llamaría Fraude en la elección Pastrana-Borrero. Y cito, el fraude en contra del general Rojas sumió en la desesperanza a millones de colombianos desprotegidos. De acá también surge pues otro dicho que básicamente dice así, las mujeres votaron por la mañana, los hombres por la tarde y por la noche votó el gobierno. Pues obviamente en alusión, digamos, a las supuestas maniobras de Carlos Lleras Restrepo, que era el presidente en esa época. Porque también uno de los grandes, pues, uno de los grandes mitos, pues, por así decirlo, fue que es que, bueno, no en realidad mito, porque pues sí pasó, fue que justamente en esa noche del 19 de abril, más allá, digamos, también del toque de queda, porque pues se estableció un toque de queda después de cierta hora, que pues tampoco ayudó, digamos, a las alusiones de fraude, hubo un apagón misterioso en la ciudad de Bogotá. Y de ese apagón de la nada, pues supuestamente se han dicho que se perdieron votos, o que Pastrana, pues en realidad terminó ganando votos. Y pues las elecciones entonces de 1970, del 19 de abril, 3 años más tarde, 3, 4 años más tarde, lo que el efecto que tendría estas elecciones fue la creación de un grupo guerrillero llamado el M-19, lo que sería considerado como el hijo póstumo de la NAPO, del grupo, pues del partido de Rojas Pinilla, y que pues justamente pasaría, por así decirlo, una cuenta de cobro al país, al gobierno, más adelante, especialmente en los años 80.